Bueno, Amén. Adelante con vamos valor. a ir preparando entonces nuestros corazones y vamos a buscar en la carta de Santiago, en el capítulo 5. Santiago, el capítulo 5. Yo voy a citar de allí un par de versículos y con la promesa que tendría que hacer toda una predicación bien profunda aquí, pero solo quiero tomar un par de versículos de Santiago capítulo 5. Voy a hablarles sobre el tema ricos en la tierra, pobres en el cielo. De eso nos vamos a ocupar, hermanos, de hablar sobre ricos en la tierra, pobres en el cielo. Así dice Santiago 5, versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. A algunos hermanos, a temprana edad, a los 18 años, 20 años, descubren un nuevo ídolo, y ese ídolo es el materialismo. Y muchos a temprana edad ya caen rendidos ante don dinero, viven para él, le consagran su vida a él, le rinden culto al dinero, y este pasa a ser su Dios. Todos los creyentes son tentados a involucrarse en esa carrera de la búsqueda de don dinero. Pero nosotros, hermanos, tenemos que revisar cómo está nuestra cuenta en el banco celestial. En el banco celestial había un gran predicador que lo hemos mencionado muchas veces, que se llamaba Spurgeon. Él tenía un libro o una serie de mensajes que se llamaba El Banco de la Fe. Bueno, pensando en este predicador, deberíamos revisar cómo está el banco de nuestra fe. Si estamos en rojo, si estamos en deuda o estamos acumulando tesoros celestiales como nos mandó el Señor. Muchos de nosotros conocemos que en el Antiguo Testamento existen 10 mandamientos, pero debemos los hijos de Dios considerar el Mateo capítulo 6 como un mandamiento más, cuando Jesús dijo: haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Esa es nuestra misión, hermanos, hacer tesoros en el cielo. No podemos equivocarnos en nuestra meta. No podemos equivocarnos en el objetivo. El Señor nos pidió que hagamos tesoros en el cielo. Cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en cosas que van al cielo. Y una de esas cosas importantes son las almas. Así que necesitamos nosotros invertir nuestra vida, poner nuestra energía, usar de nuestro tiempo en la búsqueda de las almas para poder tener tesoros en el cielo y también poder cumplir con este mandamiento de el Señor. Pero frente a eso, hermanos, los creyentes a una temprana edad, como dije, 18, 20 años,
ya empiezan a mostrar una actitud de rebeldía a la palabra de Dios. Y nos preocupa más tener un buen par de zapatillas de marca, nos preocupa más tener un buen jean, un buen vestido, una buena campera. Nos preocupa más, hermanos, a veces conseguir un buen auto, una buena posición social, y nos olvidamos del mandato del Señor de hacer tesoros en el cielo. Así que insisto con esto, tenemos que revisar nuestra cuenta en el banco de la fe. Tenemos que revisar el estado de nuestra cuenta en el banco del cielo. Si los trabajos que estamos haciendo, estamos atesorando en el cielo, o todos nuestros logros terminan aquí, donde la polilla y el orín corrompen, según las palabras de nuestro Señor. El pasaje que leímos de Santiago nos muestra el lamento de gente rica, de gente de los que se llamarían aquí terratenientes, gentes que son dueños de cientos de hectáreas o de miles de hectáreas de campo. Y entonces Santiago dice a ellos: ahora llorad y aullad por las miserias que vendrán. Porque esa gente todo lo que hizo fue buscar bienes materiales, enriquecerse aquí en esta tierra. Pero esa gente se olvidó de Dios. Esa gente no pensó en Dios ni pensó en la eternidad. Su mirada estaba enfocada en la tierra, y el versículo anticipa un tiempo de lloros, de aullidos, es decir, de gran lamento, de sufrimiento. Ese es el camino a que conduce el amor al dinero, el amor a las riquezas. Siempre le va a llevar a un lugar de extremo dolor. Entonces Santiago dice: vamos ahora, llorad ricos y aullad por las miserias que os vendrán. Es decir, que en un momento de la vida van a descubrir que no todo era dinero. El dinero al final conduce a las almas a una vida de miseria y a una vida de miserable. Entonces Santiago les dice en el versículo 2, dice: vuestras riquezas están podridas. Es decir, que esas riquezas ellos las consiguieron explotando a sus obreros, explotando a sus trabajadores. Esas riquezas que lograron despedían el mal olor. Y entonces Dios, hermanos, dice que el clamor de los obreros ha llegado a sus oídos. Y a la hora del juicio, dice ahí el versículo que hemos leído, habla ahí el versículo 3, dice: vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Es decir, que cuando los obreros los llevaran frente a los tribunales, porque fueron estafados, explotados, trabajaron pero no les pagaron, entonces los argumentos que van a usar los ricos es que no tenían dinero, pero va a aparecer en la escena un oro enmohecido, es decir, un moho que fue tomando ese color verdoso de la pudrición. Pero esta gente amaba tanto la plata que no le pagaban a sus trabajadores y preferían que su oro y su plata se contaminaran, se pudrieran, con tal de no pagarle a los obreros. Y a la hora del juicio, el moho iba a salir a favor de los obreros, y el moho era el que iba a dictar la condena del terrateniente, del hombre rico. Y eso, hermano, es lo que muchas veces en nuestra vida, en nuestros bolsillos o en algún lugar, nosotros escondemos mucho dinero que le pertenece a Dios. Dinero que no le hemos dado en las ofrendas, dinero que Él nos dio, salud para trabajar, para obtener dinero.
pero nosotros no hemos sido generosos con Dios porque nos hemos ocupado de hacer pequeños tesoros en la tierra y hemos desobedecido el mandato de hacer tesoros en el cielo. Entonces no tenemos tiempo para leer la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para tener puntualidad y fidelidad en todas las reuniones de la congregación, pero tenemos tiempo para nuestros negocios, tenemos tiempo para nuestra actividad comercial, tenemos tiempo para perseguir con pasión el fin equivocado, que es el dinero. El dinero apaga la fe, el dinero enfría mi alma, el dinero me saca del plan de Dios. Estoy hablando cuando amo el dinero y el dinero se transforma en un ídolo en mi vida, en un ídolo que desplaza a Dios. Entonces ese ídolo lo que logra es que yo deje a Dios a un costado de mi vida, que Dios deje de ser prioridad, porque yo estoy enfocado en un estilo de vida para obtener dinero. Y no es ese dinero para sobrevivir, sino que es un dinero que yo amo porque quiero obtener una mayor posición social, ser reconocido y hasta quizás aplaudido. El abuso, hermano, de esos terratenientes que habla ahí Santiago, el capítulo 5, puso al descubierto una actitud miserable. El dinero, hermano, y el amor por el dinero hace que el hombre se vuelva un ser miserable. El hombre se vuelve tacaño, no quiere compartir lo que tiene. El hombre es dominado por la avaricia. Quizás usted en la Biblia tiene que notar, por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 4 y 5, ahí es mencionada la palabra avaricia, dice que es idolatría. La avaricia es idolatría. Y esa avaricia por el dinero hace que el dinero se vuelva mi Dios, el dinero se vuelve mi ídolo, y el Dios verdadero, el de la Biblia, es desplazado de mi vida. Estamos hablando de este tema, hermanos, ricos en la tierra, pobres en el cielo. Cuando vamos al banco de la fe, al banco celestial, nuestra cosecha es muy pobre, mínima, o quizás no tenemos nada, porque todo lo que estamos haciendo es persiguiendo cosas que son de esta tierra. Ahora, hermanos, el materialismo hace que las personas en el correr de ese camino van a sufrir, van a ser atormentados. Pero el clamor de los obreros de Santiago 5 dice que llegó al oído de Dios. Pero también nuestras malas conductas, cuando nuestros corazones se vuelcan al materialismo, no solo eso es oído por el oído de Dios, también es visto por los ojos de Dios. Toda nuestra conducta, hermano, no pasa desapercibida delante de el Señor. Aquellas personas que aman el dinero, esas personas no van lejos en el camino de la vida. Vamos a recordar juntos una parábola que nos enseñó nuestro Salvador Jesucristo. Si puede mirar, hermanos, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, si no, yo voy a leer para ustedes y recordar esa parábola. El Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 16. Así hablaba el Señor Jesucristo. Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 16. Dice la palabra que les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré,
Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Ahora, esa parábola nos pone frente a un hombre que planeó su vida sin Dios. Y es muy grave cuando hay muchos cristianos, hermanos, que están planeando su vida sin Dios. Están viviendo su vida sin Dios. Yo le llamo ateos moderados. No se les nota tanto que no tienen su fe puesta en Dios, pero son como ateos, como si Dios no existiera. Así viven esos cristianos. Son salvos, son hijos de Dios, pero se comportan como ateos. Hermanos, mucha gente en las iglesias y aún en las bautistas es seducida y es atrapada en la trampa del materialismo, pero no olviden el peligro de ser ricos en la tierra y pobres en el cielo. Este hombre de la parábola le fue bien la cosecha. Él quería agrandar sus galpones y quería ver su empresa crecer. Hasta ahí todo parece normal. Pero no vemos a ese hombre ofreciendo un culto a Dios. No vemos a ese hombre elevando una oración al cielo que le diga gracias Dios por todo lo que me estás dando, por las bendiciones que estoy recibiendo. Ese hombre no tenía lugar para Dios. Él hablaba consigo mismo, con su orgullo, con su vanidad, con su alma. Él hablaba a su alma y le decía, alma, muchos bienes tienes. En otras palabras, le estaba diciendo, qué lindo, cuántos placeres que te estoy dando, cuántas alegrías. Y eso no es todo, porque tengo promesa de darte más placeres, más alegría, porque ampliaré mi empresa, mis graneros, mis galpones. Y decía este hombre rico aquí de la parábola, le decía, tú tranquila alma, dice, dice, muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Acá tenemos para muchos años, pero la gente rica, los que se vuelven esclavos del dinero, por lo general viven poco y terminan ellos cayendo en la cárcel de la avaricia, en la trampa del materialismo. Y nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, y comprender la escritura y saber qué cosas estamos persiguiendo. En esta misma noche, plantearme delante de Dios la clase de vida que estoy llevando. ¿Estoy haciendo tesoros en el cielo o estoy viviendo para lo terrenal? En otras palabras, en el futuro, ¿qué seré? ¿Rico en la tierra y pobre en el cielo? Mi cuenta en el banco de la fe, en el banco celestial, está en rojo, está casi vacía. Hay evidencias de que no estoy produciendo para el reino de Dios. Ahora bien, hermano, aquí en la Argentina, allá por los años 70, había una historia que se volvió películas. Se llamaba El Viejo Ucha. ¿Quién era él? El Viejo Ucha. Era un hombre italiano, un hombre que vino y que amasó una fortuna, un hombre que se dejó caer y atrapar en la avaricia. A la noche, cuando cerraba sus negocios, se iba al fondo del local y a solas, a la luz de una vela, contaba el dinero y miraba el dinero con asombro. Ese era su Dios, ese era su ídolo. La familia del viejo Ucha no tenían sus hijos para vestirse, no tenían casi para comer, pero él tenía mucho dinero. Era un hombre que era
un tacaño, un amarrete, un codito, no sé qué palabra conocen ustedes, pero era alguien que para sacarle una moneda había que operarlo, hermano. No le sacaba un peso. Amaba el dinero con toda pasión y con toda locura, y aunque su familia pasara hambre, pasara necesidades, él no les daba una moneda. Esa historia del viejo Ucha se ve mucho en las iglesias, lamentablemente, de gente que todo lo que acumula es para sí mismo y nunca ponen en la obra de Dios o se quedan con cosas que le pertenecen a Dios. Esa gente y esa actitud demuestra que quieren ser ricos en la tierra y pobres en el cielo. En el banco celestial, en el banco de la fe, no tienen frutos. Hermanos, nosotros tenemos que pensar en lo que es un síndrome. Si escuchó esa palabra alguna vez, síndrome, esa palabra significa síntomas de una enfermedad. Es decir, que aparecen señales de una enfermedad. Cuando yo no puedo leer mi Biblia porque tengo que trabajar, entonces ahí empieza a haber un síndrome, una señal de que algo no está bien en mi alma. Cuando yo empiezo a faltar en las reuniones a la casa de Dios, ahí aparece la palabra síndrome, una señal de que algo no está bien en mi vida espiritual. No necesita que nadie le diga nada, porque ya conocemos cuál va a ser su defensa y quiénes son los hermanos para juzgarme, para decirme, para exigirme. Los hermanos no son nada, pero su alma lo está denunciando que hay algo que no está bien en usted, que no está bien en su comunión con Dios porque está siguiendo al Dios equivocado, que es don dinero. El estilo de vida, sus planes son de hacer riquezas en la tierra y ser un pobre en el cielo. Pero otra vez el mandamiento dice, haced tesoros en los cielos, porque allí ni la polilla ni el orín corrompen. Ahora, hermanos, eso es la introducción del mensaje, pero el desarrollo del mensaje quizás sea más breve, porque este es un peligro que enfrentamos todos los creyentes, desde los adolescentes que empiezan a relacionarse con el dinero, hasta los hombres de mi edad o los de la edad del hermano Vidal, también pueden ser gente que aman el dinero y caemos en esa trampa y nos olvidamos de Dios. Por eso esta noche encendemos la alarma, la luz roja de advertencia de qué estamos haciendo con nuestra vida. El camino que estamos recorriendo logrará hacernos ricos en la tierra y pobres en el cielo. Ese no es el plan de Dios. El mandato del Señor es hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. De modo que el mensaje en esta noche, hermano, es una invitación para revisar el estado de nuestra alma, si gozamos o no de salud espiritual. Y es una invitación para revisar nuestra cuenta en el banco celestial, en el banco de la fe. ¿Cómo estamos allá? ¿Estamos teniendo ganancias en el cielo o está empobrecida nuestra cuenta celestial porque no tenemos logros para Dios? El desarrollo va a estar en el Salmo 73, pero como les dije, quizás el desarrollo del mensaje sea más breve que la introducción. Así que corramos, hermanos, juntos al Salmo 73 por un momento. Ese salmo fue escrito por un hombre que se llamaba Asaf. Yo le he hablado varias veces acerca de él. Él era uno de los 3 directores del coro de Israel. Un hombre que dirigía hasta más de 5,000 voces. Era un hombre de una gran preparación, un hombre dedicado a las cosas grandes para Dios. Él se llamaba
Asaf. Él escribió este salmo que hoy nos va a exhortar y nos va a llamar la atención. Este Salmo 73, en donde él comienza con una confesión que yo le diría brutal. Observe, hermano, Salmo 73, versículo 1. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahora, mire, él dice, hay algo que yo sé y es cierto, Dios es bueno con Israel. Eso por un lado. Por otro lado, dice Asaf, en cuanto a mí, en cuanto a mi persona, doy este testimonio, que por poco se deslizaron mis pies y por poco se resbalaron mis pasos. En el lenguaje nuestro, hermano, él está diciendo patiné, como a veces en el barro patinamos, a veces pisamos una baldosa o un adoquín que tiene esos musguitos, o cuando alguien va a un río y pisa una piedra que tiene esos musguitos y se resbala y por ahí se va al piso, por ahí solamente logra conservar el equilibrio y se mantiene de pie. Y él dice, por poco se deslizaron mis pies. Es decir, que estaba perdiendo la línea recta. Es decir, que estaba perdiendo la firmeza. Estaba a punto de caerme. En su confesión, él está hablando de una lucha en su mente, de una batalla en su mente. Dice, por poco resbalaron mis pies, casi se deslizaron. Y él está diciendo, esto me pasó porque me detuve a ver la prosperidad de los impíos. Entiéndalo bien. Él dice, yo estaba mirando el progreso económico de la gente que no conoce a Dios. Él está diciendo, en otras palabras, no puedo entender que a ellos les vaya todo bien. Conozco a uno de ellos porque es vecino de toda la vida, es un estafador. Y le va bien, tiene plata, tiene auto, tiene casa, se va de vacaciones, andan los aviones por ahí. Dice, aquel otro lo conozco, es un delincuente, mire, y a ese le va bien, tiene plata. Y Asaf dice, yo estaba mirando la prosperidad de la gente mala. Y aquel otro vecino es un político corrupto, no tenía nada. Y desde que se dedicó a la política, mire, tiene todos los lujos, los mejores sillones, tiene los mejores autos, mire. Eso él está diciéndonos, hermano. Dice, yo me puse a enfocar en el punto equivocado. No estoy viviendo con mis ojos puestos en Jesús. Estoy viviendo con mis ojos puestos en el materialismo, en el dinero. Y cuando dejé de mirar a Jesús, descubrí que hay otro mundo. Es un mundo material, pero ese mundo me va a llevar por mal camino. Porque ese mundo me va a llevar a olvidarme de Dios, a dejar de lado de mi vida a Dios, a darle poco valor a la salvación eterna que Cristo consiguió para mí. Entonces lo que dice Asaf es lo que nos pasa a todos nosotros en diferentes etapas de la vida. Dice, por poco se resbalaron mis pasos, por poco se deslizaron mis pies, me faltó un poquito para caerme, para desplomarme. Y la razón de esa experiencia es que porque puse mi mirada en el progreso, en la prosperidad de los impíos y saqué mis ojos de Dios. Hermano, esto nos puede pasar a todos una vez, dos veces, pero no siempre. Es hora de volver a mirar al Señor. Es hora de volver a poner los ojos en Jesús y enfocarnos en lo correcto. Porque si dedico mi tiempo, mi vida, mi energía
hacer tesoros en la tierra, entonces voy a ser pobre en el cielo. No tendré ninguna conquista para la eternidad. Sigamos viendo lo que dice este hombre llamado Asaf. Aquí en el Salmo 73 también, versículo 6. Hay que predicar todo el Salmo hasta el final, pero solamente 2 o 3 textos voy a usar. En el versículo 6 dice él, dice, por tanto, la soberbia los corona, es decir, a los impíos, ¿no? A los que no conocen a Dios. La soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Detengámonos aquí, hermano. Él dice, están coronados de soberbia. La soberbia fue lo que nació en el diablo. La soberbia fue lo que sacó, expulsó a Lucifer del cielo. Eso usted lo puede leer en Isaías 14, del verso 12 al 16. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El orgullo, la soberbia fue lo que hizo que Lucifer fuera expulsado del cielo. Y entonces él está diciendo aquí que estos impíos que no conocen a Dios andan ahí, hermanos, con su pecho inflado, arrogantes, vanidosos, se pasean por la cuadra. Esta gente, dice, se cubren de vestido de violencia, se sienten los dueños del barrio, son gente agresiva, nunca le pasa nada, nunca les cae la ley encima. Dice él que tienen sus ojos, hermanos, que están allí como saliéndose, porque están llenos, hermano. Dice que sus ojos saltan de gordura y logran con creces los antojos del corazón. Quieren un auto, lo tienen. Quieren una casa, lo tienen. Quieren las mejores ropas, la tienen. Todo lo que quieren, lo tienen. Y entonces el Hijo de Dios dice, yo estoy mirando cómo progresan en su vida material estos. Y entonces el Hijo de Dios comienza a ceder a la tentación y dice, yo también quiero ser como ellos. Pero ellos no van a la iglesia, pero ellos no cantan himno, ellos no ofrendan al Señor y algo más, ellos no son salvos. Ellos están en el camino ancho que les lleva al infierno. Y usted está mirando a esa gente y dice, yo quiero ser como ellos. Y aquí hacemos una pausa y nos preguntamos, ¿no estaré yo dando pasos en esa dirección? ¿No estaré dando pasos en esa dirección? Tengo que mirar mi vida, hermanos, porque por ahí el materialismo, mi mentalidad materialista, me está metiendo en problemas, no solo a mí, sino que voy a arrastrar a mi familia al dolor, porque saqué mis ojos de Jesús y me preocupé por ser rico en la tierra, a costo de que en el futuro seré pobre en el cielo. Entonces la Biblia hoy, hermano, nos pone entre la espada y la pared, ¿no? Nos llama la atención porque hay cosas que no están bien en mi vida y necesito enfocarme correctamente porque no siempre la vida me da oportunidades y tiempos de corregir. Entonces, si Dios me habla y me sorprende en falta, lo mejor que puedo hacer es corregir. Porque lo que a usted le pasa, nos pasa a todos. Y hasta el mismo Asaf, por poco se deslizaron mis pies. Por poco se desviaron mis pasos. Porque puse mi mirada en el progreso económico de los impíos. A ellos todo les va bien. Todos sus antojos son satisfechos. Pero ellos están camino al infierno. Y nosotros estamos camino al cielo. Ahora mire cómo dice. Ahora voy a dar un salto grande porque quiero terminar el mensaje. Y voy a saltar muchos textos que son un argumento muy jugoso y valioso. Pero no tenemos tiempo hoy. Pero quiero llevarle un momento al versículo 13. Observe cómo dice Salmo 73 y versículo 13.
Mire cómo él se lamenta al ver a los impíos prosperar. Versículo 13 dice él, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Qué está diciendo él? Dice, ¿de qué me sirvió ir a la iglesia? ¿De qué me sirvió ser santo? ¿De qué me sirvió ser salvo? ¿De qué me sirvió seguir a Dios? Porque él plantea esto en el verso 13. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Como gente que se queja de la vida cristiana. Desde que empecé a ir a la iglesia, todo me ha ido mal. ¿No? O cosas así dicen. Dice, en vano he limpiado mi corazón. Hubiese seguido viviendo perdidamente, entregado al alcohol, a los bailes, a las fiestas, a la corrupción. Dice, en vano he limpiado mi corazón. No, mis hermanos, no es en vano. Porque nosotros estamos en el camino de la vida eterna prometida por el Señor. Y el impío es como un enfermo terminal. Alguien que tiene una enfermedad que sabe que el médico ni siquiera le puede recetar nada porque sabe que le queda poca vida. No hay tiempo de intentar nada, una operación, nada, porque ya está juzgada la cosa. Y así es el impío. El impío está en ese camino ancho y yo no lo tengo que mirar a él, yo tengo que vivir con mis ojos puestos en Jesús. No puedo equivocarme en eso, hermano. Ahora quiero llevarle al final del mensaje y me quedo con muchas ganas de desarrollar otros textos, pero quiero llevarle al final del mensaje, hermano, y vamos a mirar allí versículo 17 primero, Salmo 73, versículo 17. Mire qué más nos enseña Asaf, este director de coro. Mire qué dice en el verso 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Ahora dice, ¿cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores. Mire, hermano, ese versículo 17 es la clave y si lo podemos memorizar nos va a ayudar mucho por todo el resto de nuestra vida. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Él está diciendo, traigámoslo a nuestros días. Hasta que fui a la iglesia y escuché la predicación y Dios me habló y me tomó de los hombros y me sacudió y me dijo, no seas tonto. Ellos le están yendo todo bien, pero están yendo al infierno. Tú tienes pocas cosas a nivel material, pero lo suficiente para vivir y estás yendo al cielo, a la vida eterna. Es lo que él está diciendo. Entré en el santuario, entré en la casa de Dios, en la presencia de Dios y dije, ay, qué engañado que estaba, qué equivocado que estaba. Ahora me doy cuenta el fin de ellos. Todo le va bien en lo material. Pero mire la frase que él usa ahí en el verso 19. Dice, los has puesto en deslizaderos y en asolamiento los hará caer. En deslizadero, esa gente llena de dinero se van deslizando hasta las llamas eternas del infierno. Los has puesto en asolamiento, en un lugar de tormento. Y dice ahí en el verso 19, dice, ¿cómo han sido asolados de repente? De pronto, tenían todos los lujos aquí en la tierra, satisfacían todos sus antojos y de pronto ahí están en las llamas del infierno. Es lo que pasó con el hombre rico de Lucas 16, que hacía banquetes todos los días, que se vestía con esplendidez, pero murió y terminó en las llamas del infierno, en el tormento. Es lo que enseñó Santiago, hermanos, en el capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. De pronto se van de esta vida. No pueden llevar oro ni siquiera en las uñas. Como dice la Biblia, nada hemos traído a este mundo, sin duda nada de él sacaremos.
Ese es el fin de los ricos. Ahora la conclusión de Asaf, hermano, tiene que ser la suya y la mía. Hasta que al entrar en el santuario, en la casa de Dios, entendí el fin de ellos. ¿Cuál era el fin de ellos? Que estamos en diferentes caminos. Ellos están en el camino ancho, ellos están en el materialismo, buscan, les va bien en eso, pero nosotros estamos en la búsqueda de los tesoros celestiales. Nosotros estamos para producir cosas que tendrán un valor eterno. Ahí es donde debo enfocar mi vida. Ahí es donde entra el pedido del Señor Jesús. Haced tesoros en los cielos donde ni la polilla ni el orín corrompen. Hermanos, termino aquí con una parte del Salmo que lo usé en la prédica del domingo. Observe cómo dice aquí versículo 21. Salmo 73, verso 21. Dice Asaf, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Wow, hermano, cuando entendió, dice, al fin supe el fin de ellos. Ellos tienen todo eso, pero se van al infierno. Y entonces dice él, dice, se llenó de amargura mi alma. Y dice, y en mi corazón sentía punzada, como que lo estaban apuñalando ahí, hermano. Dice, sentía ese dolor. Dice, porque no entendía, dice él, tan torpe era yo. Dice, era como una bestia delante de ti, es decir, como una bestia delante de Dios. ¿Y cómo nos estamos portando delante de Dios, hermano? Como creyentes en crecimiento, en desarrollo espiritual, nos estamos portando como creyentes maduros, espirituales, o nos estamos comportando como una bestia delante de Dios. Y no estoy diciendo nada nuevo, porque Asaf dice, así me sentí. Y a veces nosotros, hermanos, enceguecidos por ese nuevo ídolo que se cruzó en el camino, que es el dinero, y hermanos, y parece que estamos con esa ese chiste, no sé qué era, que yo compartí hace como 2 semanas, del chino que no era chino, que era coreano, pero decía, trabajar, trabajar, trabajar. Parece que no es que le gusta trabajar, lo que le gusta es la plata. No se engañe, no es que le gusta trabajar, lo que le gusta es la plata, porque la plata llega a ocupar un lugar tan importante en su vida que se vuelve su Dios. Y le da tanta importancia a la plata. No voy a la iglesia, no leo la Biblia, no oro, tengo que trabajar, trabajar. No, tiene que rendirle culto a su Dios, que es la plata, que es don dinero. El Señor lo dijo claramente ahí en Mateo capítulo 6, verso 21. Donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Así que esto que escribe Asaf en el Salmo 73 es como una bofetada del cielo, una cachetada celestial, hermano, para que pensemos, para que reaccionemos. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Quizás la estamos lastimando, afligiendo, porque estamos preocupados por don dinero y no por nuestra cuenta en el banco de la fe, en el banco celestial. Ricos en la tierra, pobres en el cielo. Ese es un triste final. Pero así termina este salmo. Versículo 25, hermano. Esto es lo que yo, el pasaje que usé el domingo en la iglesia. El 25 dice, Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Y ahí Él nos da la receta para la mejor decisión, que su Dios no sea el dinero. Él dice, mi porción es Jehová, Él es mi roca, Él es mi porción para siempre, para siempre. No pruebo con otras cosas, no pruebo con el materialismo, ya me decidí por Dios y con Él voy a caminar para siempre. Voy a andar para siempre, le serviré por siempre. Mi compromiso con Él es por siempre.
Pero hay una cosa que ninguno de nosotros puede negar. Por poco, por muy poco, no se deslizaron nuestros pies. Por muy poco no hemos caído. Por muy poco no nos hemos ido detrás de ese nuevo Dios, que es el dinero, que tiene muchos rostros. Moneda argentina, boliviana, dólares, Bitcoin, no sé cuántas monedas, esas nuevas que hay ahora. No nos dejemos engañar, el diablo es astuto. Él sabe cómo seducirnos. Él sabe cómo robar el corazón de los creyentes para desviarlos de Dios y llevarlo a lo material. Y el camino del materialismo es un camino que siempre termina en ruina. Dice Asaf, y con esto termino yo también. Él dice, mi porción es Jehová. Así que aquí nos queda la mesa servida, hermano. Y ahí está la decisión nuestra. ¿Es mi porción Jehová o no? Porque yo necesito decidirme. Si voy a ser rico en la tierra, voy a ser pobre en el cielo. Pero hay un mandamiento que me persigue, que salió del corazón del Señor Jesús. Y ese mandamiento dice, haced tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Queda mucha tela para cortar aquí, pero que nuestra decisión final sea, no voy a perder el equilibrio, no voy a caer, no voy a permitir que mis pies se deslicen. Yo me voy a decidir de que mi porción es Jehová para siempre, para siempre, para siempre. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta noche y sus vidas. Amén.